grabar la clase, desde este momento está siendo grabado. Entonces, vamos a empezar a conversar. Cuando nosotros hablamos de sistema circulatorio, ¿ya? Nosotros estamos hablando de lo que aparece acá. Para poder comprender el sistema circulatorio, nosotros vamos a hacer una división del mismo en tres grandes grupos, en tres grandes apartados. En una parte vamos a tener que hablar de la sangre. Ya recordar que en el caso de la sangre tenemos que hablar de las células sanguíneas. A lo mejor ustedes se acuerdan de esto, de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, para qué sirve cada una. Y tenemos que hablar también del plasma. ¿Ya? El plasma vendría a ser el líquido en el cual viajan estas células. Entonces ahí vamos a tener que, un apartado, hablar de esto. Vamos a hablar también del corazón, y vamos a hablar de lo que pasa con la parte derecha y la parte izquierda del corazón, que son distintas, lo que hace cada una de ellas es distinto. Y tenemos que hablar de los vasos sanguíneos, que recordarán, tal vez son arterias, venas y capilares. Por lo tanto, al hablar del sistema circulatorio, son hartas cositas más de las que nosotros tenemos, en las que nosotros tenemos que hablar. Por lo tanto, aquí vamos a demorarnos tal vez unas 2 o 3 clases en esto. Entonces vamos a empezar, muchachos. Voy a empezar con esta presentación. La presentación, yo recuerden que después la subo, ya para que la tengan ustedes también disponible. ¿Mister? Y lo que haga también en la... Dígame. Perdón por interrumpirle, No hay pero problema. ¿cuáles eran las tres cosas que no las alcanza a ver? Voy a volver para que lo pueda ver, ¿ya? Ya. Acá lo tengo, en la pizarrita. Los tres grandes tópicos que nosotros vamos a hablar son los que estoy nuevamente proyectando. Por una parte, vamos a hablar de la sangre, ¿ya? Y al hablar de la sangre, siguen llegando alumnos, al hablar de la sangre, vamos a hablar de las células sanguíneas y del plasma, de manera diferente. El otro gran tópico es el corazón. Mister, ¿Sí? ¿pueden aceptar a los que están en la sala de espera? Están aceptados. Sí, están aceptados. Lo que pasa es que está un poco lento el funcionamiento hoy día de esto. Técnicamente no tengo a nadie en sala de espera en este momento. Por lo tanto, están en proceso de ingreso. ¿Ya? El corazón, decíamos, que vamos a ver cómo se comporta el corazón, porque en realidad se comporta como si tuviésemos dos corazones. No es que tengamos dos, tenemos uno solo, pero tienen un comportamiento autónomo ambos. Vamos a ver para qué sirve la parte derecha y la parte izquierda del corazón. Y los vasos sanguíneos, también tenemos que conversar de ellos, que se dividen también en tres tipos: arterias, venas y capilares. Entonces, de todo eso nosotros vamos a hablar. Y yo les decía, nos vamos a tardar probablemente unas 2 o 3 clases en esto. ¿Ya? Y ahora sí estábamos en esta diapositiva. Aquí nos está hablando del sistema circulatorio. Una cosa interesante que tiene el sistema circulatorio, ¿ya? Acá yo tengo representados los grandes sistemas circulatorios. Está la circulación mayor, le llamamos nosotros, que es la que se dirige hacia todo el cuerpo. Hay otra circulación que se llama menor, que es la que va hacia los pulmones. Bueno, va desde acá, hacia los para acá, perdón, va para acá, hacia los pulmones, para que la sangre se oxigene y elimine el CO2. Y hay una tercera circulación que no aparece aquí, que es la circulación cardíaca, la circulación coronaria, que es de las arterias propias del corazón. Vamos a conversar también de esos tres sistemas circulatorios, ¿ya? O tres minisistemas. Pero antes, hay unas preguntas para que ustedes vayan reflexionando, vayan pensando en esto. ¿Qué función o funciones cumple el corazón en los seres vivos? ¿Cuál dirían ustedes que es una función del corazón para los seres vivos? ¿A alguien se le ocurre cuál es la función del corazón en los seres vivos? La función principal del corazón. ¿Cambiar la sangre? Sí, pues cómo administrar la sangre.
Sí, básicamente es eso, bombear. O sea, básicamente el corazón lo que hace, lo que permite es mover la sangre. El corazón simplemente la impulsa para que la sangre siga por los circuitos que ya están diseñados desde antes. Tiene algunas otras funciones que las vamos a ver más adelante, a lo mejor, en realidad son funciones un poco complejas. Por ejemplo, la regulación de la cantidad de agua en la sangre tiene alguna importancia, tal vez la vamos a conversar también. Y los pulmones, bueno, lo habíamos visto en la clase anterior, decíamos que los pulmones sirven para la oxigenación de la sangre, ¿ya? Porque allí se producía el intercambio gaseoso. Ahora, acá hay una analogía, ¿ya? La idea es que si nosotros miramos esta analogía, tratemos de entender también el sistema circulatorio. Nos dice que pensemos en una ciudad. En una ciudad se deben distribuir artículos necesarios, como la comida, por ejemplo, y también deben retirarse cuestiones innecesarias, como la basura. Como en una ciudad nosotros tenemos que, nuestros hogares, nuestras casas, tienen que estar abasteciéndose de cosas que les sirven, y tienen que estar eliminando cosas que no les sirven, nosotros tenemos un sistema de caminos. Los caminos nos traen cosas, los caminos se llevan la basura, los caminos se encargan de hacer que todo funcione, ¿ya? Entonces, van a haber algunas cuestiones especializadas en el retiro de desechos, van a haber alimentos especializados que llegan a nuestra casa, y todo eso se tiene que estar moviendo, tiene que estar en movimiento. Yo no saco nada con sacar la basura de mi casa y dejarla afuera, en el tiesto de la basura, sino viene después un camión y se la lleva a donde debe estar. Tampoco sacaría nada con llamar al supermercado para que me traigan víveres, ¿ya? Y que el supermercado no tenga cómo moverse. Aparte de tener esa organización, es necesario también que en las calles exista movimiento. Y en nuestro sistema circulatorio ocurre exactamente lo mismo. Acá tenemos un sistema circulatorio. Fíjense que está dibujado como si fuera una red de autopistas, una red de carreteras que llevan, diríamos, en este caso la información o los automóviles hacia distintos lugares. Nuestro sistema circulatorio es bastante parecido, ¿eh? Al igual que en una gran ciudad, nosotros también necesitamos distribuir cosas. Por ejemplo, una ciudad necesita alimentos y otros insumos, necesita energía, hay camiones que reparten gas, ¿ya? Acá nosotros necesitamos nutrientes, nosotros los organismos, necesitamos oxígeno y necesitamos otros elementos. En una ciudad se necesitan eliminar basuras y los organismos como nosotros necesitamos eliminar desechos. En la ciudad todo esto se distribuye por calles y avenidas y en nuestro organismo todo esto se distribuye por arterias, venas y capilares. En la ciudad estas cosas son llevadas por camiones, por furgones, qué sé yo, y en el organismo son llevados por células especiales y en organizaciones particulares. Por ejemplo, el oxígeno que nosotros necesitamos lo traen los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, a modo de alcance, algunos nutrientes llegan disueltos en unas proteínas, o sea, hay organizaciones particulares que nos traen cosas. Y en la ciudad, todo este sistema de distribución es impulsado por los motores y el combustible de los motores, y en nuestro organismo, toda esa distribución es impulsada por el corazón. Entonces, nosotros podemos decir que el sistema circulatorio es un sistema de transporte. Esa es la idea, transportar cosas, aunque tiene también otras funciones adicionales y consta de tres componentes principales, que son los que había dicho al comienzo de la clase: la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. Ahora, hay distintos tipos de vasos, estos son los tres principales, pero hay otros tipos de vasos que vamos a conversar también. Y en la sangre es un tejido líquido que transporta las sustancias. Decía en el comienzo que se divide en células sanguíneas y en el plasma. Y el corazón, que es el gran motor del sistema, que además evita que se junten la sangre arterial con la venosa. Por eso hablábamos que hay dos corazones. ¿Ya? Y tenemos que conversar de cada uno de ellos. Ahora,
el sistema circulatorio se relaciona directamente con el sistema respiratorio y también con otros sistemas. De hecho, acá en la imagen del comienzo se ve esa relación. Se ve el sistema circulatorio muy, muy estrechamente relacionado con los pulmones, que son parte del sistema respiratorio. ¿Ya? Bien. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. Yo tengo una pregunta. Dígame, No Sofi. entendí muy bien dos cosas. Una que nunca le entendió que son los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y lo otro es que no entendí muy bien por qué el corazón está como dividido en dos. O sea, actúa como si fueran dos corazones. Sí, lo voy a dibujar ahora, de hecho. Lo voy a dibujar ahora. Vamos a empezar hablando del corazón. Voy a hacer el dibujo clásico del corazón, que es bastante distinto del original. Voy a hacer un corazón aquí. El corazón, en realidad, por dentro, tiene una división que se llama tabique, interventricular, interauricular. El corazón está, por lo tanto, dividido en dos. Y no hay comunicación entre ellos. ¿Ya? Ahora, el corazón además tiene otra división que divide una parte superior de una parte inferior. Por lo tanto, el corazón en realidad tiene 4 cavidades. El corazón no es como un globo, que es una única cavidad. El corazón tiene 4 cavidades. ¿Ya? Las cavidades superiores se llaman aurículas y las cavidades inferiores se llaman ventrículos. ¿Ya? Eso por lo pronto. Ahora, ¿qué pasa entonces? Que desde ese punto de vista nosotros tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. ¿Ya? Solamente en este caso estoy describiendo la parte anatómica. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Ojo con los dibujos por si acaso, muchachos, que yo hago dibujitos. Estos dibujitos después yo los subo. ¿Ya? Los pongo como PDF dentro de la misma página del Moodle. Hasta aquí. No hay problema. Ahora bien, dígame. ¿Todo bien? Sí, todo bien, eso me refiero. Ah, perfecto, ya. Ahora bien, no existe comunicación entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. ¿Ya? Ojo, insisto, no es que tengamos dos corazones, simplemente funcionalmente los voy a dividir. Pero sí existe comunicación entre aurículas y ventrículos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, a nivel derecho, hay una valvulita y acá también hay otra valvulita. Por lo tanto, la sangre no puede pasar de derecha a izquierda, pero sí puede pasar de la aurícula al ventrículo. ¿Ya? Bien, voy a guardar esta imagen porque ahora voy a hacer la misma imagen más grande. Voy a hacer la misma imagen más grande. Entonces, teníamos acá la idea del corazón, el corazón dividido por un tabique, ¿ya? Y teníamos acá una separación con una valvulita, ¿ya? Recordemos que esta era la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Bien, ahora, a las aurículas le llega sangre. A las aurículas le llega sangre. ¿Ya? Y desde los ventrículos sale sangre. Esa es la idea. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se produce paso de sangre, aquí se produce paso de sangre para acá. ¿Ya? El punto es, ¿qué sangre le llega
a cada cual. Y tratemos de entender cómo funciona este asunto. Yo les voy a dar la pista aquí abajito. La sangre que sale del ventrículo izquierdo se va al cuerpo. Diríamos que se va a las piernas, al tronco, a todo el cuerpo. ¿Ya? Vamos a ver este como punto de partida. Esa sangre que se va hacia el cuerpo recién, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene harto oxígeno o tiene poco oxígeno? Tiene harto oxígeno. Perfecto, muy bien. Tiene harto oxígeno. Por lo tanto, yo entiendo que la sangre que está aquí adentro es sangre que está muy oxigenada. ¿Cierto? Voy a dibujar la flechita de otro color ahora. Ahora, la sangre que estaba dentro del ventrículo izquierdo, ¿con qué se llenó? ¿O de dónde venía la sangre que llenó el ventrículo izquierdo? ¿Cómo se llama? De, Aurículo derecho, algo así. de la Aurícula aurícula, sí, de la aurícula derecho, o sea, izquierdo, izquierda. o sea, izquierdo, Izquierda, eso sí. exactamente. Esa sangre venía de la aurícula izquierda. Perfecto. ¿Ya? Y la sangre que llenó a la aurícula izquierda, si es rica en oxígeno, ¿de dónde viene? Del sistema Pulmones. respiratorio. De los Pulmón. pulmones, perfecto. Ah, Perfecto. ¿Ya? Entonces podemos decir que la sangre de la aurícula izquierda, o que diríamos que la sangre que viene desde los pulmones, llena a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo llega a todo el cuerpo. ¿Ya? Ahora, una vez que la sangre que se dirigió a todo el cuerpo pasó por el cuerpo, perdió el oxígeno y se llenó de CO2, ¿a dónde llega? en En el corazón. el corazón, a la ¿Sí? aurícula derecha. Perfecto. Una vez que la sangre pasó por todo el cuerpo, tiene que llegar a la aurícula derecha. Por lo tanto, a la aurícula derecha llega sangre que viene, Sucia. más que sucia, hablemos de que tiene poco oxígeno. ¿Ya? Porque en realidad no está sucia, en realidad está poco oxigenada. Bien, perfecto. Llegó a la aurícula derecha. Por lo tanto, lo que yo tengo dentro de la aurícula derecha es sangre pobre en oxígeno. ¿Ya? Y por lo tanto, esa sangre pobre en oxígeno va a llenar al ventrículo derecho y también va a ser sangre pobre en oxígeno. Necesita oxigenarse. ¿Hacia dónde se dirigirá, por lo tanto, la sangre que sale del ventrículo derecho? Pulmones. Perfecto. A los pulmones. Excelente. Entonces, lo que va a pasar, voy a guardar esta imagen, la tengo guardada, es lo siguiente. Ojo que después igual puedo volver. Voy a hacer ahora el dibujo ya un poco más completito. Ay, qué horrible eso. Voy a borrarlo mejor. Medio horrible, pero lo voy a hacer un poco mejor. Ya, ahí tengo el corazón derecho. Acá tengo el corazón izquierdo, diría yo. Separados por este tabique. ¿Ya? Y aquí adentro voy a tener la separación de la aurícula. Y acá voy a tener la separación de la aurícula también con el ventrículo. Y ya ustedes lo dijeron, que esto ocurre así. Voy a dibujar acá los pulmones. Los pulmones. Y la sangre que llega exactamente a la aurícula izquierda
viene de los pulmones, porque a su vez llegó a los pulmones desde acá. Y la sangre que sale del ventrículo izquierdo se dirige al cuerpo, donde pierde su contenido de oxígeno y se dirige hacia acá. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea de la circulación sanguínea. Por lo tanto, el corazón lo que hace es hacer este tipo de distribución. Ahora, este vaso que está allá arriba, le voy a dar un poco la idea de los nombres. Ese vaso que está allá arriba se llama vena pulmonar. Estas son las arterias. Esta vena que llega acá se llama vena cava. Y estas de acá se llaman arteria pulmonar. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, aquí hay unas válvulas, hay unos sistemas de válvulas, etcétera. Los vamos a ver en todo caso más adelante. Pero la idea es esta. Por lo tanto, ¿Viste? ¿sí? ¿Y qué son las venas cava? ¿La cava? Es que hay varios nombres. Cuando veamos los vasos, van a tener distintos nombres. La vena cava es la vena más grande del cuerpo. Es la vena que lleva la sangre a la aurícula derecha, es donde se recolecta la sangre de todas las venas, llegando a la vena cava, es como la vena principal, ¿ya? Y de hecho acá, si tú quieres, le ponemos el nombre oficial, que es la aorta, que vendría a ser la contraparte, la arteria más grande del cuerpo, de donde sale toda la sangre, y después diríamos que algo así, digamos que esta es la aorta, pero después se generan ramas, ramas que van haciendo. Mira, voy a mostrar acá la imagen del PowerPoint para que nos hagamos esa idea. Acá. Tengo que proyectarla, perdón. Acá, cambiar de pantalla. Acá. Por ejemplo, en esta imagen, esa arteria que está ahí, vendría a ser la aorta. ¿Ya? Y esa vena, esa que está ahí, la chiquitita, esa es la aorta. Después sale para acá y esa es la carótida, que tiene otros nombres. Y la cava vendría a ser la que está llevando la sangre hacia el corazón. ¿Ya? Pero la vamos a ver cuando hablemos de la arteria, porque aquí tampoco se ve muy bien. Lo interesante es que tienen una muy buena noción, al menos en lógica, de cómo debiese funcionar el corazón. Ahora bien, voy a guardar este dibujo, ¿ya? Y voy a hacer de nuevo un dibujito del corazón. Ya entienden los colores, no me voy a preocupar tanto de los colores ahora, ¿ya? Voy a hacerlo más arriba. Digamos que aquí está el corazón, ¿ya? Recuerden que se dividió. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense, si pasa lo siguiente. Voy a hacer igual la división del medio. Voy a hacer esa división y voy a dejar establecido que hay comunicación aquí. Cosa que permite que la sangre pase. Ojo, voy a hacer la misma parte de abajo. Ya. Fíjense en ese dibujo. Lo que pasó aquí, en ese dibujito, es que hubo contracción de las aurículas. En el fondo aquí se contrajeron. Por lo tanto aquí se hundieron. ¿Ya? Hubo contracción, estos son músculos. Como se contrajeron, lo que pasó fue lo siguiente, se contrajo, se contrajo. Por eso tengo el dibujo así acá. Si adentro de las aurículas había sangre, ¿hacia dónde se movió esa sangre?
Si adentro había sangre, eso implica que esa sangre se movió hacia afuera, es decir, hacia los ventrículos. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasaría ahora si esos ventrículos que se llenaron de sangre se contraen? ¿Te ¿Hacia dónde mueres? pasaría? No, ¿hacia dónde pasaría la sangre que estaba ahí? Se va a las venas, ¿o no? O sea, como directo, más al... Exactamente, exactamente. Se va a la circulación. Así funciona. Voy a proyectarme yo ahora. En el corazón, ¿ya? Recordemos que está la parte de arriba, las aurículas, y la parte de abajo. La parte de arriba, la parte de abajo. La parte de arriba se contrae. Cuando se contrae, la parte de abajo se llena. Y cuando se contrae la parte de abajo, la sangre sale y se va, por un lado, hacia la circulación y por otro lado hacia los pulmones. Entonces en el corazón pasa esto. Tum, 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 tum. Escúchense el corazón. Ustedes no escuchan un solo golpe, no escuchan tum, tum, tum. Ustedes escuchan dos golpes. Escuchan tum, 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 tum. El doble golpe que se escucha es porque tanto las aurículas como los ventrículos se contraen asincrónicamente, o sea, unos primeros y otros después, para permitir que se vaya llenando adecuadamente cada una de las cavidades. ¿Ya? Ahora, estamos haciendo una introducción simplemente a cómo funciona el corazón, pero no es mucho más complejo que eso. ¿Ya? Tú tienes entonces un cierre arriba, una contracción arriba, que permite que se llenen los ventrículos. Una vez que los ventrículos se llenan, se contraen, se van a vaciar los ventrículos y la sangre va a fluir hacia la circulación. Ahora, como es un sistema cerrado, si tú estás llenando de sangre este sistema, entonces estás permitiendo que se llenen arriba las aurículas. Por lo tanto, el corazón se contrae aurícula, ventrículo, así. Tum, 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 tum. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, claro, tenemos que darle un poco más del contexto, por eso vamos a volver a nuestras diapositivas. Ahí está la idea del corazón en un dibujo bien hecho, el concepto de las aurículas y el concepto de los ventrículos. Ahora, atención con esto que muchas veces se pierden. Dicen, ¿por qué aquí está la izquierda? Si en realidad cuando yo estoy mirando eso, ahí está la derecha. En todas las imágenes anatómicas, nosotros tenemos que pensar que estamos mirando a una persona que está en la camilla. Nosotros estamos mirando al individuo. Por eso es que queda acá a la izquierda y acá a la izquierda. Aquí están los grandes vasos, ¿ya? Y aquí abajo están los ventrículos. ¿Ya? Entonces, es un órgano formado por un tipo de músculo especializado del corazón, se llama músculo cardíaco. Ese tipo de músculo lo encontramos en el corazón y solo en el corazón, en ninguna otra parte. ¿Ya? Y tanto los ventrículos como las aurículas están hechas de músculo. Pero fíjense en el pequeño detalle. En los ventrículos, la capa de músculo es más o menos gruesa. ¿Ya? Es gruesecita, de verdad. Este es el tabique que separa el corazón izquierdo del derecho y la capa de músculo acá. En cambio, en las aurículas son súper delgaditas. Eso que está ahí también es músculo, pero es muy delgadito. La diferencia es que las aurículas, cuando se contraen, tienen que llevar la sangre solamente hasta aquí. Por lo tanto, un viaje extremadamente corto. Pero cuando el ventrículo se contrae, tiene que llevar la sangre a todo el cuerpo. Por eso es que necesita músculos que sean mucho más fuertes. ¿Ya? Posee 4 cavidades, 2 superiores que reciben la sangre, se llaman atrios o aurículas, por si acaso, cualquiera de los dos nombres, atrio o aurícula. Y las 2 inferiores se llaman ventrículos. Y las cavidades de cada lado están separadas por válvulas. ¿Ya? Esto es un concepto que no les había dicho. ¿Ya? Pero esas válvulas que están ahí
permiten que la sangre fluya en una única dirección. Y son importantísimas. Por ejemplo, voy a también proyectarme acá. Las válvulas son como unos saquitos, tienen como esta forma, la que están mostrando mis manos ahora. ¿Ya? Esta es la idea más o menos de las válvulas. Ahí se ve un poco mejor. De modo que si algo quiere pasar hacia abajo, ¿ya? Aquí están las válvulas, si algo quisiera pasar hacia abajo, ¡pum!, puede pasar. Pero si es que se quisiera devolver, estas valvulitas, estas como medialunas, se llenarían de sangre. Y por lo tanto, si quieres volver, no lo vas a poder hacer. Si quieres pasar para abajo, ni un problema. Me giro y pasa. Pero si quieres irte hacia arriba, no puedes porque se cierran esas valvulitas. ¿Ya? Y esas válvulas son las que permiten separar a las aurículas del ventrículo. La aurícula derecha del ventrículo derecho y a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Esas válvulas a veces fallan y requieren ser cambiadas, ¿ya? Esta es una animación bien interesante, pero me parece que no se puede ver. Déjame. Si no, la voy a ver. No me deja verla, pero se la voy a publicar en la página del Moodle. La voy a subir para que la puedan ver. Porque aquí, en esta animación, queda bien clarito cómo se va moviendo la sangre. ¿Ya? Ojo que acá es complejo. Esta vendría a ser, esta es la arteria pulmonar, que se va a dividir después. Esta es la arteria aorta y esta es la vena cava, por relaciones anatómicas. Entonces, quedo con el compromiso, lo voy a notar, de publicar esta animación para que la puedan revisar y antes de que nos veamos en la clase siguiente, la pueden haber visto ya. Entonces, se puede decir que tenemos un corazón con dos funciones específicas. Una parte del corazón busca que la sangre se oxigene y se libere del CO2, lo que se consigue gracias al lado derecho del corazón. Recuerden el dibujito que hicimos al comienzo, que desde el ventrículo derecho la sangre se dirigía hacia los pulmones. Y la otra gran función, lograr que la sangre llegue a todo nuestro organismo, lo que se consigue gracias al lado izquierdo del corazón. Al lado izquierdo del corazón le llegaba la sangre arterial, la sangre con harto oxígeno, que después pasaba al ventrículo y desde ahí se bombeaba para el resto del organismo. ¿Ya? Ahora, este es un punto interesante, que el corazón izquierdo debe realizar más fuerza, porque, acuérdense, la parte derecha lo lleva solo hasta los pulmones. En cambio, la parte izquierda tiene que llevarlo a todo el organismo. Piensen, por ejemplo, en una jirafa, en donde tienen que llevar la sangre contra la gravedad durante un par de metros para que llegue hasta el cerebro. El corazón izquierdo de una jirafa, o el ventrículo izquierdo de una jirafa, es más grande, más grueso y más fuerte, porque tiene que hacer una mayor función. Y esto no lo vamos a alcanzar a conversar hoy día, y es que el corazón regula su propio ritmo mediante unas señales eléctricas, de modo que puede latir incluso afuera del cuerpo. Ahora, eso lo tenemos que conversar, pero aquí están un poco indicados, no lo vamos a alcanzar a ver en esta clase, yo creo que esta clase la vamos a dejar hasta aquí, simplemente una introducción de la función cardíaca, ¿ya? Y la clase siguiente vamos a seguir con esto. ¿Ya? Yo les decía, aquí tenemos por lo menos para 2 o 3 clases en sistema circulatorio. Esta es solamente la primera. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien? No. Perfecto. No entendí muy bien esa cosa del lado izquierdo y del lado derecho, porque la foto está como al revés, no entendí. Sí, es que cuando tú ves en anatomía, cuando tú ves una imagen anatómica, tú tienes que pensar que estás mirando al individuo acostado en una camilla. Es como que lo tengas al frente. Entonces, en realidad, tu derecha es en realidad la izquierda del individuo. Eso hay que empezar a acostumbrarse, solamente por eso. Ya. Es solamente Ya. una cuestión referencial. Es como algo más profundo. No, es simplemente por eso. Porque tú analizas a un individuo no como si te estuviera analizando a ti, sino que a alguien que está al frente. Por eso es que los lados se invierten, nada más que por eso. ¿Ya? Okay. Bien, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vamos a hablar acerca de la regulación del ritmo cardíaco. Vamos a conversar un poco más de corazón. Y
Y bueno, tenemos, como les decía, para 2 o 3 clasecitas con esto, ¿ya? Recuerden ir metiéndose en la plataforma del colegio, colegiotrabulco.cl, donde se va a ir subiendo información, las invitaciones a las clases también van a estar ahí, y el material. Ahora les voy a subir la animación de la que les hablaba recién, ¿vale? Ya, pues, Vale. muchachos, ¿Listo? ¿estamos listos por hoy? Listo. Dígame, Mister. luego dígame. ¿Todo bien? Bien, nos estamos viendo, muchachos. Hasta luego.